deuda del tercer mundo. O sea, tiene otras categorías, pero digamos que nosotros aludimos, consideramos que estas pueden ser muy precisas para el caso del que estamos hablando. O sea, dice cuando una deuda es ilegítima, cuando una deuda es odiosa y cuando una deuda es insostenible. A nuestro criterio, la deuda de la que vamos a hablar hoy cumple con estas tres características. ¿Por qué consideramos que es ilegítima? Porque durante el proceso de intervención de las empresas municipales, ahora lo vamos a ver en más detalle, se establecieron condiciones en materia de intereses y en términos de tiempos de pago que terminan siendo lesivas para las empresas municipales de Cali y para todo el municipio. ¿Por qué es odiosa? Porque el pago de esta deuda durante los próximos 10 años o los próximos 24 años, de acuerdo a la nueva negociación que nos ha anunciado a través de medios de comunicación el alcalde Armitaz, que ha hecho con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, las empresas municipales van a tener que pagar intereses y el dinero de esos intereses en última son recursos que necesitamos para inversiones que requiere el municipio en materia de servicios públicos domiciliarios. Es decir, vamos a recortarle esas inversiones importantes que necesita el municipio de Santiago de Cali para poder pagar esta deuda. Por eso también la consideramos que es una deuda odiosa. ¿Y por qué es insostenible? Porque en las condiciones actuales de esta deuda, en los términos en los que está establecido, en términos de intereses y en términos de plazos, pues en últimas va a conllevar a una crisis financiera de las empresas municipales de Cali. Entonces por eso nosotros consideramos, a partir de esas tres categorías, que esta deuda con la nación es ilegítima, es odiosa y es insostenible para las empresas municipales de Cali, para el municipio y para toda la población. Nosotros consideramos que a través de este proceso de deuda externa lo que se ha logrado es lo que se conoce como la financiarización de los servicios públicos domiciliarios. Es decir, consideramos que hay como tres etapas que vamos a explicar. La primera la hemos denominado un sobreendeudamiento programado. Es decir, estos créditos no se dieron por error, sino que se dieron con todo el conocimiento del gobierno nacional, y el gobierno nacional, quien avaló estos créditos, sabía que estos créditos, este sobreendeudamiento programado, iba a llevar a la empresa a una crisis financiera para después justificar su intervención con las pretensiones de liquidación o privatización, que en este caso no se lograron, obviamente por digamos, la resistencia de los trabajadores y de la comunidad. Pero esa es la primera parte de la que vamos a hablar. Hay un sobreendeudamiento programado. La segunda es que en la ejecución de los contratos con los recursos que llegaron de estos créditos, hubo toda serie de cuestionamientos y de corrupción que de hecho la auditoría lo que permitiría a la ciudadanía es conocer este tipo de situación. Y por último, vamos a demostrar durante el periodo de la intervención cómo se establecieron condiciones de usura. ¿Con esto qué quiero decir? Hoy se nos habla que tenemos que pagar una deuda, o sea que en Cali, y cuando digo en Cali, somos nosotros, los usuarios, tenemos que pagar una deuda. Las preguntas, antes de iniciar pues, lo que se sigue la presentación es, ¿verdaderamente nosotros debemos este dinero? ¿Nosotros verdaderamente somos los que tenemos que pagar este dinero? ¿Estos dineros en qué fueron invertidos? ¿Y cuáles fueron todos los cuestionamientos que se dieron de la utilización de estos dineros? Son las mínimas preguntas que deberíamos tener claras para ahí sí tomar una decisión de si la pagamos o no. Porque hoy lo cierto es que el gobierno lo que está diciendo es que o pagamos o pagamos. Dale, perdón. Ahora, esto es sobre endeudamiento programado. Si ustedes miran, lo que quiero resaltar aquí es que entre 1995 y el 2000 la deuda externa de empresas municipales de Cali creció en más del 100%. O sea, pasó de 129 millones a 242 millones de dólares. Esto fueron una serie de créditos internacionales para una serie de obras. Planta de tratamiento de aguas residuales es la que hoy más se conoce y se dice, pero no fue la única obra que se hizo. También obras de infraestructura de acueducto alcantarillado en el distrito de Agua Blanca, y también se construyó una planta de generación de energía térmica, Termo en Cali. Las condiciones en las cuales fueron pactadas estos préstamos, sin duda alguna, o sea, el origen mismo de los préstamos determinaba que iba a llevar a la empresa a una situación de crisis financiera. Por eso decimos que es un sobreendeudamiento programado. Cada uno de esos créditos de deuda externa tiene que contar con la garantía y el aval del gobierno nacional. Es decir, cada uno de estos créditos que fueron aprobados
en el 86, en el 89, terminando la década de los 80, el gobierno nacional de su momento, digamos, dio el aval. A nuestro criterio dio ese aval porque sabía que de esa forma iba a llevar a una crisis financiera a la empresa. La siguiente. Cuando en el 2000 la empresa ya entró en una situación de crisis que no podía pagar esos créditos, o sea, no podía cumplir con el pago de cada una de estas cuotas, entonces se viene el proceso de intervención de las empresas municipales de Cali por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios fue creada a partir de la Ley 142, que reglamenta lo que tiene que ver con servicios públicos de la Constitución Política de Colombia. La Constitución Política de Colombia abre la puerta, la del 91, para que privados también puedan prestar los servicios públicos. Antes era una función del Estado. En el 91 se abre la posibilidad para que privados lo puedan hacer. La superintendencia es una institución creada por la Ley 142 y es un instrumento, o sea, es una entidad, es un instrumento para profundizar esta política de privatización de los servicios públicos y de mercantilización de los mismos. Es decir, la superintendencia ha contribuido a la privatización de la gestión al interior de la empresa, en el caso concreto de empresas municipales de Cali, pero de otras muchas empresas que fueron intervenidas. Ha violado los derechos de los trabajadores y de los usuarios, estableciendo imposiciones. Ahora lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, en el caso de empresas municipales de Cali, los usuarios de Cali tuvimos que pagar el 5% de la factura adicional durante 5 años. Eso fue una imposición implementada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Pero además ha contribuido al desmejoramiento en la prestación de los servicios y ha constituido barreras de acceso para que la población que no tiene condiciones económicas puedan acceder a los servicios públicos en condiciones de calidad y justicia. Pero sobre todo, y ese es el punto central, parte de esta presentación que tiene que ver con la deuda, la superintendencia lo que hace es garantizar que la renta social que genera en Cali, que debería ser utilizada, y así se ha establecido, para inversión en el municipio de Cali, se oriente hacia el sector financiero. Aquí hay que recordar, para las personas que a lo mejor no se acuerdan de ello, desde el 2000 hasta el 2013 la empresa estuvo intervenida. Y durante ese periodo la empresa estuvo direccionada, su órgano de dirección fue la Junta de Acreedores, es decir, el sector financiero era el que determinaba qué se hacía con la empresa. Y en estos casos, pues, ¿qué hace el sector financiero? Lo que estableció es que las utilidades que generaba la empresa tenían que irse para pagar las acreencias con el sector financiero. Obviamente, priorizó el pago. E incluso sucedió algo que nosotros le denominamos coloquialmente el prepago, y no es otra cosa distinta a que con los excedentes se pagó anticipadamente cuotas que se le debía al sector financiero, lo que nosotros hemos denominado, insisto, como el prepago. Eso fue lo que sucedió durante la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Entonces, para nuevamente sintetizar, se hacen unos préstamos a sabienda que esos préstamos van a llevar a la empresa a una crisis financiera, pero consideran que se requiere generar la crisis financiera para justificar la intervención, intervienen la empresa y después ponen la empresa al servicio del sector financiero. ¿Eso qué implicó? Cosas tan delicadas como que hoy la ciudad de Cali tenga un atraso en una infraestructura de acueducto y alcantarillado. Ayer el gerente de acueducto y alcantarillado decía que la cifra es alrededor de un estimativo de 500.000 millones de pesos, una cifra conservadora. Nosotros creemos que está alrededor de 900.000 millones de pesos, es decir, lo que cuesta hoy reponer las redes que se tienen que reponer porque están malas en materia de acueducto y alcantarillado, aproximadamente cuestan 900.000 millones de pesos. Eso, digamos, llegamos a ese estado porque con la renta social con la que deberían haber hecho esas inversiones, hoy reposa en el sector financiero, por pagarle acreencias al sector financiero. Entonces, ese fue el papel precisamente de la superintendencia durante este periodo. Y ya vamos a entrar específicamente, esa era la primera etapa del sobreendeudamiento programado, vamos a mirar específicamente cuando se nos habla de la deuda en Cali con la nación, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de 3 créditos, uno con la banca china y 2 con el BID. El de la banca china por 18 millones de yenes y 2 con el BID, uno por 75 millones de dólares y el otro por 25 millones de dólares, 100 millones de dólares en total con el BID, más los 18 millones de yenes.
Estos empréstitos se hicieron, insisto, aproximadamente entre el año 85 y 90, pero sus depósitos comenzaron a hacerse entre el 95 en adelante, 95, 96, 97, cuando comenzaron las obras de construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de Cañaveralejo, aquella obra que queda por toda la ciudad de Cali, en el barrio Petecuy. Esa es una de las obras que se hizo, pero uno de los cuestionamientos que se hace es que no se tiene claro. O sea, hoy, empresas municipales, la ciudadanía, los trabajadores, no conocemos cómo fue la ejecución de la totalidad de estos recursos. Porque si bien hay una planta construida, hay otra serie de recursos, es decir, la planta no absorbe la totalidad de lo que se prestó. Una parte fue para construir la planta, pero otras obras y otros hechos de corrupción que hoy no conocemos, en últimas fueron utilizados para justificar la utilización de estos recursos. Insisto, hoy no se tiene claro. Si uno le preguntara a la empresa, muéstreme en qué se ejecutó peso a peso cada uno de estos dineros producto de estos empréstitos internacionales, la empresa no lo tiene clara, y por eso ahí coge fuerza la propuesta de la auditoría. O sea, nosotros no podemos pagar un dinero que no tenemos por qué pagar, pero además de eso porque no tenemos claro en qué invirtieron estos recursos. Entonces aquí se justifica la intervención. Cuando entra la intervención, esto es lo que nosotros debemos, es decir, la garantía de la nación establecía lo siguiente, y en todo empréstito internacional de una entidad del orden municipal o departamental pasa igual. Si una entidad del orden municipal, como empresas municipales, hace un crédito, se lo dan, el gobierno nacional lo autoriza, el Departamento Nacional de Planeación, pero a su vez en el COMPES establece que si llegase a pasar el caso en que empresas municipales o cualquier otra entidad no pudiera pagar, entonces la nación tendría que comenzar a pagar. Cuando intervino, estos eran los valores que nosotros debíamos, es decir, estos eran los valores que la nación tenía que comenzar a pagarle a la banca japonesa y al BID, porque cuando nos intervinieron, se suponía que nos intervinieron porque no teníamos solvencia económica, estábamos en una crisis financiera, no podíamos comprar energía en bolsa, y si no podíamos comprar energía, lo más probable es que no lo íbamos a poder comercializar, y si no podíamos comercializar energía, entonces lo más probable es que la ciudad de Cali se iba a quedar sin el suministro de energía. Desde esa perspectiva, entonces justifican la intervención, y entonces entra la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, y ese es el saldo en el año 2000 cuando ingresa la superintendencia. Ahora, ¿qué sucedió? Mira esta situación que son de las que nosotros cuestionamos y por eso decimos que es ilegítima. Sucedió que la superintendencia, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como garante, comenzó a hacer los pagos a cada uno de estos créditos, a cada uno de estos bancos. Cargaba como cuenta por cobrar a nombre de empresas municipales ese valor, pero le adicionaba una tasa de interés, es lo que nosotros denominamos usura. Esa tasa de interés estaba establecida entre el 10 y el 12%. Esto es un primer periodo que va desde el año 2000 hasta el año más o menos finales del 2003. Durante este periodo incluso, dale la siguiente, estaba el ministro de Hacienda, Juan Manuel Santos, hoy presidente de la República. Entonces, quiere decir lo siguiente, para colocarlo en términos sencillos: si en Cali tenía que pagar a la banca japonesa 100 pesos, que era su cuota, y obviamente en Cali estaba intervenida porque no tenía plata, el gobierno nacional pagaba los 100 pesos de la cuota, pero además de eso, le establecía: en Cali usted me queda debiendo 100 pesos, después me los pagará, pero además de los 100 pesos, me debe el 12% de los 100 pesos que pagué. El interés fijado era por cada cuota, no por el valor total. Cuando la nación pagaba los 100 pesos, ahí estaba pagando el valor del capital y de los intereses que había pactado con ese banco extranjero. Por lo tanto, no tiene ninguna justificación ni explicación que la nación nos cobrara a nosotros o nos esté cobrando ese tipo de intereses, porque no tiene ninguna razón de ser. Durante ese periodo, insisto, 2002-2003, la deuda creció en 73.000 millones de pesos. Dicho de otra manera,
La Nación efectivamente le pagó a los bancos internacionales 247.000 millones de pesos. Eso fue lo que realmente la Nación le pagó a los bancos, que eran responsabilidades que el Cali no pudo asumir. Y adicionalmente, producto de los intereses, entonces le sumó 73.000 millones de pesos. Posteriormente, dale, aquí entonces colocamos una copia de los acuerdos, los tenemos todos, los acuerdos suscritos por el hoy presidente Juan Manuel Santos, en su momento ministro de Hacienda y Crédito Público. Pero antes de pasar lo siguiente, la empresa estaba intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. El Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios es un subordinado del presidente de la República. Y el superintendente a su vez coloca un agente interventor porque la empresa está intervenida. Y la negociación y el pacto de estas condiciones las negocia el ministro de Hacienda y Crédito Público, que es un subordinado del presidente, con el agente especial de la empresa, o sea, el agente especial interventor de la empresa, que como lo decía es un subordinado de la superintendencia, que a su vez es un subordinado del presidente de la República. En suma, lo que quiero decir con esto, coloquialmente nosotros decimos, estos acuerdos de pago fueron en últimas, lo decimos coloquialmente, yo con yo, es decir, el gobierno nacional de su entonces, de su momento, establecía cuáles eran las condiciones. No se negociaba con el alcalde porque la empresa estaba intervenida, ni con el consejo, ni con un gerente en propiedad, ni con los usuarios. Se negociaba entre el mismo gobierno nacional, dos instancias diferentes, el Ministerio de Hacienda y Superintendencia de Servicios Públicos, ¿vale? Entonces, durante ese periodo el crecimiento porcentual de la deuda fue del 42.5%. Nos intervienen porque no tenemos cómo pagar, porque no tenemos cómo comprar energía en la bolsa y llevar la energía a la ciudad de Cali, es la supuesta justificación, pero durante la intervención nos colocan unos porcentajes de intereses que si una empresa, yo le intervengo porque no tiene recursos financieros, ¿cómo así que yo le voy a colocar unas tasas de interés tan altos que lo que van a hacer en última es seguir profundizando su crisis financiera? De ahí por eso nosotros decimos que el objetivo claramente de la superintendencia no era buscarle alternativas ni soluciones a la empresa, sino todo lo contrario, seguir profundizando la política de privatización de los servicios públicos y de mercantilización. Dale, dale. Eso entre 2000 y 2003. Ya para el 2004 llega el presidente querido por algunos, odiados por muchos, que es el señor Álvaro Uribe Vélez, y el presidente Álvaro Uribe Vélez, entonces, como muchos de los otros cuentos, pues digamos que sacaba, entonces dice, no, venga, esto aquí es sencillo con la intervención de empresas municipales. Entonces vamos a establecer el todos ponen, todos vamos a poner, o sea, sí, claro, todos queremos armar la empresa, supuestamente, entonces todos van a poner. Y lo que hace es decir, vamos a organizar las deudas de la empresa, vamos a establecer tramos. O sea, porque en Cali le debía a diferentes sectores, entonces al sector financiero, a los proveedores, en fin, a la misma nación, entonces vamos a establecer tramos. El tramo A y B, obviamente los primeros, porque en ese orden de jerarquía está, es decir, así se pagaron. El A y B no podía ser de otra manera, o sea, desde la perspectiva de ellos, era para el sector financiero. Entonces, el A y B, ahí se metieron todas las deudas que teníamos con el sector financiero. En el C, la fuerza laboral. Álvaro Uribe, que no gusta de los derechos de los trabajadores, ni de los pensionados, ni de los jubilados, entonces obligó de manera casi que violenta, violenta, a que los trabajadores tenían que revisar su convención colectiva de trabajo, ¿sí? Y eso es lo que denominó fuerza laboral, porque el propósito era el todos ponen. En el tramo D, entonces iba a comenzar a depositarse todos los pagos que hacía la nación a la banca extranjera, entonces los iba depositando, que es lo que hoy conocemos. El tramo E terminó en Cali. En 1994, a propósito de lo que hoy estamos viviendo con la nueva amenaza de apagón, para entonces la hora Gaviria, entonces se dio que una de las alternativas era construir términos, porque pues había la misma situación, algo parecido a la de hoy. Y entonces en Cali se le embarcó, era algo importante, la construcción de una térmica, pero las condiciones en las cuales se pactó los contratos de compra de energía, que se denominan por su sigla los contratos PPA, pues fueron en últimas en desventaja para la empresa y en ventaja para el particular, es decir, fueron contratos leoninos. Ya después entonces, que en Cali había hecho un esfuerzo importantísimo
para liberar, digamos, para tener la propiedad, hacerse la propiedad de Termo en Cali. Entonces, como siempre pasa pues con las inversiones del Estado en asuntos estratégicos, entonces después se dice que esa térmica no es un buen negocio y tiene que venderse. Entonces por eso se coloca el tramo E, porque desde ahí, desde el 2004, estamos hablando aquí de todos ponen, se va a hacer todos los esfuerzos necesarios para vender la térmica. Y el último tramo, que es el Fondo de Capitalización Social, del que les hablaba ahora. El Fondo de Capitalización Social fue una figura que creó Álvaro Uribe en su primer mandato, en su Plan Nacional de Desarrollo, desde su visión de Estado comunitario desfigurado, y es que los usuarios teníamos que poner el 5% del total de la tarifa para salvar las empresas, y eso lo hicimos durante los próximos 5 años. Después nos dice que nos devolvió, pero en su momento, digamos, estamos en una situación muy difícil y esta imposición implicó pues profundizar la crisis social. Este es el todos ponen. Faltaba pues decir qué ponía el sector financiero. Bajarse de su ambición de altas tasas de interés, es decir, ellos terminan diciendo que en esos todos ponen como en un gesto de generosidad, entonces van a bajar parte de lo que se van a ganar por la tasa de interés. Ahora, ¿qué sucedió frente a todos ponen? Insisto, que lo que hizo fue priorizarse el pago con el sector financiero durante toda la intervención, que se renegoció la convención colectiva y los trabajadores perdieron en temas de derechos laborales, pensionales. Se vendió Termo en Cali, de hecho hoy poseemos el 33% de las acciones cuando éramos propietarios. Hoy las térmicas están despachando por el precio de escasez porque la generación hidráulica pues, ha tenido toda serie de inconvenientes por el cambio climático y las térmicas hoy están llenando de dinero. Nosotros en un mal momento, obviamente, siempre lo advertimos, siempre dijimos que era un mal negocio, pero terminó vendiendo ese Termo en Cali. Entonces el tramo E, así fue como sucedió, se vendió. Y el Fondo de Capitalización Social, lo que les digo, se cobró y después se volvió. Esa fue la figura que todos ponen en el 2004. Ahora, acuérdense que veíamos 73.000 millones de intereses más lo que verdaderamente había pagado la nación. ¿Qué se hizo? Pues de buenas a primeras cogió en este acuerdo de pago que se llama Convenio de Ajuste Operativo, Financiero y Laboral, que se traduce en todos. Entonces, todo eso volverlo capital, es decir, la deuda ya no solamente era lo que era capital, sino que los intereses. Pero además, se estableció una condición extremadamente leonina para la empresa desde el 2004, y era que se iba a liquidar el IPC, pero con capitalización trimestral de intereses. Es decir, a partir del 2004, esta deuda ya no son acuerdos de pago parciales por cada cuota, sino que se calcula el IPC y se capitaliza trimestralmente los intereses. Eso nos va a llevar a la situación en la que estamos hoy, de que exponencialmente va a subir la deuda con la nación. Entonces se estableció tasa de interés IPC, estos intereses son capitalizados trimestralmente. Y después de pagar el tramo A, que ya se pagó, en Cali hoy no le debe al sector financiero, porque era la prioridad, pero no le debe al sector financiero, pero tenemos todo el atraso en materia de infraestructura de acueducto, de alcantarillado, de energía y de telecomunicaciones. Ese fue, digamos, el alto costo que tuvimos que pagar por pagarle al sector financiero. Y entonces, ¿qué dice? Que después de pagar el tramo A, B y C, porque era en su orden, se pagaba el tramo A, seguía el B, seguía el C, y entonces venía el D. Entonces, la tasa de interés cambiaría, que es la que actualmente tenemos, a DTF más 2 puntos. Se decía, o sea, se iban a dejar de capitalizar trimestralmente, pero seguía cobrándose un interés. Y se decía en ese convenio para ese momento que el plazo era de 20 años a partir del 5 de marzo del 2003 y prorrogable por 30 años. Es decir, para ese entonces, en el 2004, ya se decía que teníamos la posibilidad de tener 30 años comenzando a partir del 1 de junio del 2014. Ya se decía, o sea, desde ese momento. Pero, digamos, lo que ha sucedido durante la intervención es que siempre han ido modificando las condiciones y en la medida en que van modificando, siempre se modifican en detrimento de la empresa y de los usuarios. Entonces, en suma, un resumen. Cuando comenzó la intervención, estábamos en esa cifra, 403.000 millones de pesos.
Eso es lo que nosotros debíamos haber pagado a los bancos. O sea, eso es lo que le debíamos a los bancos extranjeros. Listo. Ahí no vayan a sumar, ahora se suma. Durante los acuerdos de Juan Manuel Santos, 247.000, que es lo que pagó más los intereses que nos aplicaron, 73.000 millones de pesos. Y durante el CAOF fueron 773.000 millones de pesos. En suma, al 2013, cuando se dio la devolución, estábamos en 1.021.000 millones de pesos. Es importante la diferencia entre el 2013 y el 2015 por lo siguiente. Cuando Rodrigo Guerrero dijo, bueno, se dio todo el tema de la devolución, se dijo que dentro del gran acuerdo y la generosidad de Juan Manuel Santos nos iban a dar 2 años de gracia, es decir, lo que quedaba en 2013, 2014 y 2015 y comenzábamos a pagar en 2016. Pues fueron años de gracia porque no pagábamos, pero los intereses igual se siguieron capitalizando y solamente entre el 2013 y el 2017 subió de 1.021.000 millones a 1.119.000 millones de pesos, aproximadamente 100.000 millones de pesos entre el 2013 y hoy que comenzamos a pagar, por absolutamente nada, porque de hecho, ya para el 2013, la Nación le había acabado de pagar a la banca japonesa y a los del BID. Entonces, ¿por qué razón se nos agrega 100.000 millones adicionales? Esto en relación con lo que sucedió durante la intervención y cómo, digamos, la intervención ha comportado en términos de establecer condiciones onerosas para la empresa. Y entonces ahora vamos digamos, a un segundo acápite que tiene que ver con la ejecución de estos recursos, que es importante, a propósito de ese tema del pago de la deuda con la Nación, recordar cuestiones que sucedieron y que hoy es importante volverlas a traer a la memoria. Algunos de ustedes la conocerán, otros no, y sería importante profundizar, de ahí la importancia, insisto, de la auditoría de la deuda, en qué se gastaron esos dineros que nosotros vamos a pagar. Entonces, uno de los proyectos, no el único, que se iba a construir con esos créditos era la planta de tratamiento de aguas residuales Cañaveralejo. En principio, fue una convocatoria pública. Se presentaron estos dos consorcios, uno por 159 millones de dólares y el otro por 151. Todos dos excedieron lo que había establecido para la construcción, que eran 83 millones de dólares. Como los dos, digamos, se excedieron de manera tan abismal, entonces lo que se estableció fue que se declaró desierta la convocatoria. Pero posteriormente, como dale a la siguiente. Sí, dale aquí y ahorita los vemos otro. Pero posteriormente, como suele suceder en Colombia, en materia de contratación, entonces hubo una contratación directa, y en esa contratación directa, si ustedes ven quienes conforman el consorcio, eran todas las firmas que estaban en los dos consorcios que estaban separados. Es decir, eran dos consorcios con diferentes firmas, presentaron un precio que excedía pues, exorbitantemente el precio inicial y después se declara desierta. Después de declararse desierta hay una modificación, esto es importante conocerlo y hay conceptos de abogados importantes, de que dice que hubo modificación en los términos de referencia para la adjudicación de este contrato, que al final fue una asignación directa, que no podía haberse hecho de esa manera de asignación directa, pero además de eso no tenía por qué haberse cambiado los términos de referencia. Ese cambio en los términos de referencia generó sobrecostos en la obra, porque se exceptuó en los términos de referencia unos costos que tenía que en principio haber sido asumidos por el contratista. Estas firmas en últimas se asociaron y le dijeron a la empresa: si nos modifican las condiciones, nosotros asumimos la construcción de la planta de tratamiento y obviamente la empresa termina accediendo y se da el contrato en estos términos. Pero además se dan unos contratos adicionales, uno por 3 millones de dólares, otro por otro millón de dólares, o sea, en suma fueron prácticamente 7 millones de dólares, ahora sí volvete, pero además de eso, toda una serie de contratos de consultoría, exceso de contratos de consultoría, porque los depósitos de estos créditos están condicionados a que se hagan unas consultorías para que establezcan claramente los planos, los costos, cómo van a construir, en fin. Y en ese momento entonces hubo este exceso de consultorías que en su momento fue denunciado. En relación a este acápite, entonces, ¿qué decimos nosotros? Hay toda serie de cuestionamientos y comprobables hechos de corrupción. De hecho, el señor Burgos, quien fue gerente de empleados municipales de Cali en ese entonces, fue a prisión
por una cosa insignificante, fue a prisión por el tema de los terrenos donde se construyó y la limpieza de ese terreno, que se cobró como 3 veces, pero eso era lo más insignificante de los hechos de corrupción que se presentaron en la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, la PETAR. Dale. La otra. Pero además de eso, para el año 97, el gobierno de Ernesto Samper Pizano había pues ahí una posición de que esta construcción de esa planta de tratamiento iba a ser asumida en un 80% por el gobierno nacional, por su gobierno. Esto nunca quedó establecido en ningún tipo de documento oficial de ese gobierno, pero sí fue un compromiso que estuvo discutiendo permanentemente. De hecho, más adelante, aquí vemos, aquí vamos a ver que el sector empresarial, el señor Carlos Arcesio del Comité Intergremial, exigiéndole al gobierno del señor Pizano, de Samper Pizano, que cumpliera con este compromiso del 80%. Ahora sí la siguiente. Y aquí vemos, digamos, el 6 de mayo del 98, al señor Ricardo Cobo en el acto de posesión en el Consejo Municipal con la presencia de Samper Pizano, donde nuevamente en su discurso lo que le establece es que le exige al gobierno nacional que asuma el 80% de esta construcción. ¿Por qué se le hace exigencia al gobierno nacional? Porque es un proyecto que tiene implicaciones del orden nacional, se han beneficiado los departamentos aguas abajo, pero además de eso por las condiciones que ya presentaba la empresa y que lo que decían diferentes actores políticos, gremiales, los trabajadores, que fue lo que en últimas terminó dándonos la razón al tiempo, y es que en Cali no estaba en condiciones financieramente de asumir todo el costo de la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales. Entonces por eso siempre hubo esa exigencia, hubo esa promesa hoy que ya, digamos, ni siquiera se tiene en cuenta y que ya, digamos, se olvida. Dale. Listo. Entonces ya vamos a avanzar en términos de, entonces el otro capítulo es, ahora, ¿qué se plantea en relación con estos recursos? Ya para ir terminando. Y lo siguiente. En el año 2013, entonces ya no se dice que, ya no es el tema de que nos van a volver el 80%, ya no es el tema que decía Álvaro Uribe Vélez también en el acuerdo del 2004 y después del 2009 Susana Correa, que lo que iba a decir era, vamos a constituir un fondo y en ese fondo entonces vamos a aportar los recursos que en Cali nos debe, más los de los usuarios y en fin, y con eso vamos a hacer las obras. Esa idea también ya no fue. Y entonces se viene en 2013 la devolución y la condición del gobierno nacional de Juan Manuel Santos y la promesa de que estos recursos retornarían a la ciudad de Cali. Y en el marco de esa promesa entonces se dice que se va a hacer a través de un plan de inversiones en materia de acueducto y alcantarillado, y eso se establece en el COMPES 3750 del 2013. Nosotros hemos manifestado que en Cali ha estado al servicio del sector financiero y terminando la intervención y el periodo de Rodrigo Guerrero, también ha estado al servicio del sector inmobiliario y el sector de la construcción, principalmente ha favorecido estos intereses. En el COMPES 3750, entonces claramente dice para qué van a hacer esa tal devolución. Es decir, hay una promesa de devolución, pero no es devolución para lo que ustedes, ciudadanos, usuarios, definamos, y trabajadores, no, venga. Esta devolución va a ser establecida bajo estos criterios. Entonces dice, para generar suelo urbanizable, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial, le hace área de expansión, corredor Cali-Jamundí, para proyectos de redensificación urbana. Uno de los principales proyectos de redensificación urbana es el proyecto de renovación urbana Ciudad Paraíso, en todo el centro de la ciudad, barrio San Pascual, El Calvario, Sucre, en principio. Entonces ahí se requieren unas obras en materia de infraestructura de acueducto y alcantarillado. Entonces digamos que si es una falsa devolución, porque les devuelvo, o sea, todos vamos a pagar con la factura en Cali para que en Cali le pague la nación dice les devuelvo, pero cuando devuelve no es con el mismo criterio en términos de que todos pagamos, sino a unos proyectos concretamente que hayan sido establecidos en el COMPES 3750, pero además limita la posibilidad de ejecución por parte de las empresas municipales de Cali
porque solamente puede ceñir a estos parámetros. Aquí vemos, lo acompañamos de una gráfica del POT actual, vigente. Esto es una gráfica tomada de la discusión del 2014, donde están ubicados los principales proyectos en materia de servicios públicos domiciliarios. Están ubicados en la área de expansión Corredor Cali-Jamundí, donde están principalmente hoy puestos los intereses del sector de la construcción y el sector inmobiliario. Ahí principalmente estarían las apuestas de esa supuesta devolución. Sigue acá. Y aquí entonces ya entramos a lo que tiene que ver con el acuerdo en términos del pago. Como lo veíamos en una diapositiva anterior, al 31 de diciembre del 2015, la deuda ascendía a 1.119.000 millones de pesos. Como el acuerdo que estableció Guerrero con Juan Manuel Santos era que lo íbamos a pagar a 10 años, cuotas trimestrales, o sea, 40 cuotas trimestrales. Entonces, esta es la proyección. Varias cosas para decir ahí. Durante el primer año, vamos a pagar 186.000 millones de pesos, 112.000 millones abono a capital, 74.000 millones a intereses. Entonces, digo supuesta devolución porque en últimas lo que se debe saber también es que solamente las devoluciones se habrán sobre los pagos a capital. Es decir, durante este año pagaríamos aproximadamente 74.000 millones de intereses. De hecho, para las personas que no lo sepan, el miércoles pasado el síndic, la Junta Directiva de Sintra en Cali hizo una rueda de prensa donde en últimas rechazó que el pasado sábado, hace 8 días, cuando íbamos a hacer el conversatorio, se pagó la primer cuota de esta deuda entre Trencali y la Nación. Primer cuota por 30.000 millones de pesos, de los cuales 11.000 millones son a capital y 19.000 millones a intereses. Es decir, acaban de salir, compañeros, y eso es un poco también el propósito de la conferencia y del llamado, 19.000 millones de intereses de los dineros que ustedes, que nosotros pagamos en servicios públicos, acaban de salir hacia la Nación y no van a retornar absolutamente nada. Cuando les decía ahorita, tenemos proyectado para el 2016 inversiones en materia de reposición de acueducto y alcantarillado solamente 13.000 millones de pesos. O sea, supera lo que pagamos en intereses, lo que vamos a utilizar en reposición de acueducto y alcantarillado, cuando el déficit, de acuerdo al gerente de acueducto y alcantarillado, es de 500.000 millones de pesos. Entonces, mire la situación, por eso decimos que es una deuda odiosa e insostenible también. Entonces, estos son los pagos. ¿Qué va a suceder? Que los pagos así programados van a afectar el flujo de caja de la empresa y por lo tanto también lo insostenible va a llevar nuevamente a una crisis financiera. Algo parecido, sin intentar traspolar la realidad, pero algo parecido a lo que sucede con los estados y con la banca internacional. Entonces, Grecia es en deuda, llega una crisis financiera, no tiene cómo pagar, entonces la troika le dice, venga, yo como que le puedo dar un nuevo préstamo, pero entonces sube pensiones, pero entonces privatiza, pero entonces recorta gasto social, pero entonces saca a funcionarios públicos de trabajar. Que un poco lo que estamos viendo, a lo que estamos o a lo que nos están induciendo es a una crisis financiera que casi que uno podría estar seguro que se va a terminar nuevamente proponiendo que a través de créditos con el sector financiero, financiarización de los servicios públicos, entonces nuevamente vamos a poder solventar esta situación y entonces no vamos a salir de esa espiral y terminar pues en la liquidación o privatización. Esos 400.000 millones de pesos que vamos a pagar en intereses durante 10 años, quiere decir 400.000 millones de pesos que no vamos a tener para las obras que necesitamos para el mejoramiento en la calidad de los servicios públicos domiciliarios que lo necesitamos. Es decir, no es que en Cali no necesite inversiones, lo que estamos viéndonos abocados al recorte del presupuesto de empresas municipales de Cali, vía deuda pública con la Nación. Pero entonces, ¿qué se nos dice ahora? Se nos dice que ya no van a ser a 10 años, sino que el gran logro de esta administración, de Mauricio Armitaz, quien en campaña dijo, vamos a exigir que no se pague la deuda, vamos a exigir, bueno, en fin, esa fue la promesa de campaña,
pues pocas ha cumplido y esta es una de ellas que tampoco ha cumplido, porque lo que dice es que lo que hemos conocido por prensa, porque hasta ahora no conocemos de un acuerdo concreto entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la administración de Mauricio Hermitage, pero lo que conocemos, o sea, lo que hemos leído, es que lo que ha logrado es incrementar el plazo ya no en 10 años, sino en 24. Si no se logra cambiar la tasa de interés, pues lo que vamos a ver es que ya no vamos a pagar 400.000 millones de intereses, sino que aproximadamente vamos a pagar 900.000 millones de intereses. Es decir, ya no vamos a pagar 1.5 billones en 10 años, sino que ya vamos a pagar 2 billones en 24 años, de ellos 900.000 millones en intereses. Esto no quiere decir que estamos diciendo que es mejor pagarla pronto que pagarla en 24, no, insisto, la postura es no pagarla, pero no se nos puede presentar como alternativa ampliar el plazo cuando eso va a implicar asignar mayores recursos de los que hoy necesitamos para el mejoramiento de los servicios públicos en el municipio de Cali. Entonces, veíamos que esos 180.000 millones de pesos de servicio a la deuda van a impactar en Cali y al final del ejercicio, durante este año, solamente vamos a contar con excedentes de 16.000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un sacrificio de 180.000, de ellos 70 y pico mil en materia de intereses. Sí. Ahora, nosotros rechazamos que si el acuerdo es solamente ampliar el plazo, o sea, y no hay una modificación del DTF más 2 puntos, nosotros rechazamos ya, o sea, hoy esos anuncios que se ha hecho, y eso no es cumplir la promesa que dijo, que era decirle al gobierno nacional no pagar la deuda. O sea, consideramos que este tipo de anuncios en últimas confunden a la gente, así como le dicen, no, tranquilo, paguemos que vamos a devolver. E incluso el gerente Oscar Armando Pardo, un ex gerente, decía, muy vivo él, decía, no, eso lo mejor es pagar pronto, entre más pronto paguemos, pues más pronto nos van a devolver, decía él. Pero no es tan así, o sea, las devoluciones también, para decirlo cómo se van a dar, los pagos salen, o sea, hoy ya hay 30.000 millones de pesos en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Para poder tener acceso a esos 11.000 millones de pesos, y es una de las limitaciones que se nos pone a la autonomía en materia de inversión y ejecución de la empresa, tenemos que ir a llevar los proyectos a la ventanilla única del Ministerio de Vivienda, y el Ministerio de Vivienda determinará si los podemos o no invertir en eso que nosotros estamos diciendo que necesitamos para mejorar los servicios públicos domiciliarios. Pero además, ante esta crisis fiscal que hoy enfrenta el país, acuerde que también hay instrumentos como la regla fiscal, y en la cual el gobierno nacional puede verse abocado a decir, sí, yo le he hecho la promesa, pero la verdad hay una prioridad mayor, por lo tanto los recursos por ahora no se los voy a poder devolver. Entonces, digamos que la devolución no está tan garantizada como a veces se nos quiere decir, y por eso nosotros tampoco estamos de acuerdo con que se nos diga que la solución es una ampliación de los plazos manteniendo las condiciones que son lesivas para la empresa. Para concluir y para entrar pues en la dinámica, digamos, de intercambio, nosotros le hemos exigido al alcalde de Cali que ordene suspender los pagos, son cuotas trimestrales. El próximo pago sería dentro de 3 meses, es decir, el 5 de junio, el 5 de junio. Nosotros, la ciudadanía, trabajadores, debemos impedir que se haga un segundo pago. En la medida que hagan más pagos, pues menos posibilidades vamos a tener de impedir que se desangren los recursos nuestros que necesitamos en materia de infraestructura de acueducto y alcantarillado. Por lo tanto, la orden debe ser expresa, o sea, no puede hoy dar lugar a dudas. Detener los pagos de la deuda con la nación, detenerlos, en estas condiciones debemos detenerlos. Segundo, que se congelen, o sea, no solamente detener el pago, sino congelar los intereses, porque una caja registradora que está crezca y crezca y crezca y crezca. ¿Cuál es la justificación? Ayer que discutíamos con la gerente general y el alcalde para decir que se pagaba, no, es que, o sea, tiene una lógica, pero es la segunda exigencia, es que ahí no pagamos y nos va a incrementar más los intereses, es razonable, por eso decimos, suspendan los pagos, pero también dígale al gobierno nacional que detenga el cobro de intereses. ¿Para qué? Mientras constituimos una auditoría de la deuda con la nación. Ejemplos y experiencias exitosas hay muchas. Veíamos al principio el fragmento del video de Autocracia,
Eric Dusan en la entrevista, hay experiencias exitosas donde gobiernos, ciudadanos, trabajadores, en últimas dicen, ante una situación de ilegitimidad de la deuda, dice, venga, constituyamos una auditoría y establezcamos esa ilegitimidad y demostramos que nosotros como empresa y como usuarios no tenemos por qué asumir estos costos, no tenemos por qué asumirlos, compañeros. Entonces, una idea fuerza importante que debe ser una idea de la ciudadanía, más que de otra parte. Los trabajadores han venido discutiendo el tema, no es un propósito fácil, porque insisto, ya se comenzó a pagar cada una de estas cuotas, pero hay posibilidades aún. De hecho, la auditoría de la deuda con Ecuador se da en medio de que Ecuador le estaba pagando y ordena a Correa decir, detengo el pago al Fondo Monetario Internacional, vamos a hacer la auditoría y después estableceremos qué parte de esa deuda vamos a pagar y en qué condiciones lo vamos a hacer, de tal manera que no se sacrifiquen las condiciones sociales. Hoy más o menos de esa manera nosotros estamos razonando y debemos hacerlo. Y por último, el Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali, al igual que nuestras centrales, la CUT y otras organizaciones políticas, sociales, consideramos que la jornada del jueves de la próxima semana es muy importante, que es el paro nacional. La consigna es en contra del modelo económico y social de Juan Manuel Santos. Por lo tanto, esto hace parte de su política económica. O sea, hace parte de su política económica la centralización de los recursos, limitar la autonomía de los municipios, de las empresas municipales de Cali, cobrar tasas de interés a las empresas municipales y a los usuarios, ¿de acuerdo? Durante este periodo de Juan Manuel Santos, 17% de incremento en la factura de energía. No hay una voluntad para cambiar la especulación del sector energético en el tema de la generación de energía, que hoy está afectando a todos los usuarios, hace parte de su política económica y social. Y en el caso concreto de empresas municipales, hoy tenemos esta situación que no la podemos permitir y por lo tanto, adicional a las consignas nacionales que han establecido para el paro, nosotros hemos manifestado dos en concreto. Una, salir a rechazar el pago de la deuda ilegítima con la nación, porque esta es una exigencia del gobierno nacional, y otra es que no vamos a permitir una amenaza que hay hoy de una segunda posible intervención, porque sabemos que en última la pretensión, lo acabamos de vivir con Isagen, la venta de Isagen cuando era una empresa rentable, y sabemos que las pretensiones hoy de la superintendencia no serían otras o distintas a lograr finiquitar la liquidación o privatización de las empresas municipales de Cali. Ahora, con este fardo, está en últimas avanzando en esa dirección. Estas hoy en lo concreto son nuestras exigencias, compañeros, frente a este tema de la deuda, y el llamado es a que nos opongamos y que no permitamos que siga pagando esta deuda ilegítima, odiosa e insostenible. Muchas gracias.